Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a los amigos del museo que han hecho posible que esta obra que viene del Museo de Diosma se presente en este magnífico escenario. Muchas gracias al director del museo, a Miguel Falomir, por hacer posible que todo esto suceda y que una obra de arte virreinal peruano se presente en un escenario inusual, por decirlo así, como es el Museo del Prado de Madrid. Aparte del cuadro mismo que hemos presentado hace unos días en el museo, yo voy a darles un panorama general de la colección del Museo de Diosma de Lima y una revisión de lo que es el arte virreinal peruano en términos generales. La Fundación Pedro y Angélica Diosma Gildemeister es una fundación benéfica creada por decisión testamentaria de los hermanos Pedro y Angélica Diosma, quienes a través de esta fundación colaboran con muchas de las tareas sociales en el país que son indispensables, sobre todo con las poblaciones vulnerables en el área social y en el área cultural. Es el Museo de Diosma quien se encarga de difundir los valores de la cultura peruana. El Museo de Diosma abrió sus puertas hace 30 años y puso a disposición del público una colección privada de don Pedro Diosma, quien en su casa barranquina se dedicó a coleccionar estas obras de arte cuando no era muy usual. Y de otro lado, también hay que decir que gracias a esta colección, muchas piezas que hoy día se encuentran en el país pudieron haber salido en los años sucesivos. Entonces, creemos que es importante también destacar el coleccionismo privado de arte que permite, cuando está bien llevado, por cierto, ¿no?, preservar colecciones de arte nacionales que muchas veces pueden no tener el cuidado debido en los espacios públicos. Este museo queda en Barranco, que es un barrio que queda al sur de la ciudad de Lima, es el barrio cultural de la ciudad. El edificio, como pueden ver, es una casa de estilo francés, un estilo ecléctico, que se construyó a fines del siglo XIX y se abrió al público, bueno, a la familia en realidad, en 1906. Se trata de una casa de verano. En el sur de la ciudad de Lima, los distritos de Miraflores, Barranco y Chorrillos eran distritos balnearios, ¿no? Y la gente tenía su residencia en el centro de la ciudad y tenían esas casas de verano al sur. Era evidentemente una casa importante, es tal vez una de las casas más importantes del distrito de Barranco, y tiene esos jardines detrás, y el edificio que se ve en la parte posterior es el comedor de la casa. La colección en sí reúne arte virreinal desde el siglo XVI al siglo XIX, y recientemente el museo ha hecho un acuerdo con una colección privada de Cusco, donde se han incorporado piezas precolombinas desde el siglo V hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Y básicamente se trata de una colección de arte virreinal cusqueño, ¿no? La idea es plantearlo de dos maneras, o sea, mejor dicho, plantearlo del modo tal que tenemos una tendencia, una corriente de arte que viene de Europa, con un formato que no se conocía en el Perú precolombino, que es la pintura sobre caballete. Y de otro lado, veremos al final de qué modo tanto esa tendencia europea que se fue incorporando poco a poco a los usos y costumbres locales, hubo también una tradición precolombina que se mantuvo vigente a lo largo de los siglos y que hasta el día de hoy se encuentra presente. Entonces tenemos en realidad dos caminos en los cuales el mestizaje, que es el tema central tal vez del arte virreinal, se ha manifestado. La historia del arte virreinal del Perú comienza a partir del último cuarto del siglo XVI. Sin embargo, anterior a este periodo circulaban en el Perú obras traídas en los primeros años de la conquista de gusto español de la época, como el cuadro que tenemos delante, de carácter hispano-flamenco. El museo posee dos obras de esta etapa, la Santa Trinidad y un tríptico de una colección particular. En el último cuarto del siglo XVI y el virreinato del Perú consolidado, el panorama artístico cambió con el arribo de tres pintores italianos, cuya influencia artística se extendió en Lima, Cusco,
Básicamente, ellos son Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro. En el caso de Bernardo Vitti, su obra es considerada como el punto de partida de la pintura virreinal peruana. Miembro de la Compañía de Jesús, los encargos que recibió fueron para los templos jesuitas en Lima, Cusco, Puno, Arequipa y Bolivia, lugares donde se llevaron a cabo las obras jesuitas evangelizadoras. Es un poco el museo con el público. El estilo que trajeron de Italia los artistas mencionados se le ha denominado en general el manierismo, una corriente artística de origen italiano que surge a principios del siglo XVI y que a finales de esta misma centuria se dio poco a poco su carácter esteticista y elitista a uno de carácter narrativo y de accesible lectura iconográfica. De acuerdo al clima espiritual de la época, la Iglesia enfrentaba el avance de las doctrinas protestantes y en respuesta a la Contrarreforma se preocupó en que el dogma cristiano sea difundido de modo claro y directo en los territorios cristianos, según lo establecido en el Concilio de Trento. En el Museo de Osma contamos con algunos cuadros atribuidos a Bernardo Vitti, como La Virgen y el Niño, el Cristo de la Caña, también conocido como Ecce Homo. Su estilo se caracteriza por la delicadeza en la ejecución de la anatomía, el alargamiento de la figura humana y el uso de colores iridiscentes, pero también por el énfasis en los sentimientos humanos, como se observa en el vínculo maternal entre la madre e hijo, evidente en esta obra. El otro autor importante es Mateo Pérez de Alessio, otro pintor italiano instalado en Lima hacia 1590, igualmente introdujo el manierismo italiano de la época, que acertadamente el profesor Stasny lo distinguió del estilo de Vitti. El investigador propuso adscribir el estilo de Alessio a la antimaniera, y abro comillas, dice Francisco Stasny, el estilo de Vitti sufrió, sin embargo, una decisión muy notoria a partir de 1592-1593, cuando de regreso a Lima, después de una larga ausencia, encontró la última novedad del arte italiano religioso, la antimaniera. El portador de esas innovaciones fue Pérez de Alessio, quien por esos años residió en la ciudad de Los Reyes algunas composiciones de éxito de Pulsone. La de mayor éxito fue La Virgen de Belén o La Virgen de la Leche, de la cual se conservan en Perú y Bolivia numerosas versiones producidas por Alessio en su taller. Y cierro comillas. El museo posee un cuadro atribuido a Mateo Pérez de Alessio, que sigue muy de cerca el estilo del pintor, La Virgen de la Leche, y el tema es de creación antigua. Sin embargo, la variación iconográfica es de Alessio. Se trata de la representación del niño con el rostro girado hacia el espectador, involucrándolo de esta manera en la escena. La obra de esos tres artistas incentivó el desarrollo de una creciente producción local que implicó la formación de talleres en distintas ciudades del virreinato. Algunos de estos pintores fueron discípulos de los maestros italianos. El caso más elocuente es el pintor limeño Luis Riaño, el cuadro que se ve en la pantalla, quien se formó en el taller de Angelino Medoro, instalado en Lima a principios del siglo XVII. Tras su formación en la ciudad de Los Reyes, Riaño se trasladó al Cusco, donde se le ha atribuido varias obras. El museo posee un cuadro que está firmado por el pintor limeño y fechado en 1632, época en la cual estaba establecido en el Cusco. En él se observa las características de inicio del barroco en la pintura, como la composición y la iluminación en claroscuro, aunque con elementos de tradición manierista, como la delicadeza de la ejecución de las anatomías y las posturas afectadas de los personajes, producto de su formación con el maestro italiano. Ya en el siglo XVII, el museo tiene un grupo de obras importantes y esa temporada va a estar influenciada por los pintores cusqueños nativos Diego Quispetito y Basilio de Santa Cruz Pumacayao. Luego de la actividad de los pintores italianos en una primera etapa y por la estela de discípulos que ellos dejaron, el arte cusqueño se vería influenciado posteriormente por la estética de cuadros que llegaron a los Andes desde España, así como grabados procedentes de procedencia flamenca,
Con esas obras como fuentes de inspiración, el arte producido en Cusco fue adquiriendo paulatinamente características propias, producto de la recreación e interpretación formal por parte de los artistas cusqueños. Se forma así una primera generación de destacados creadores en la ciudad, entre los que sobresalen de modo particular los pintores cusqueños, los pintores cusqueños mencionados, Quispe Tito y Basilio de Santa Cruz, cuyas pinturas son de un gusto academicista. No es raro que a finales de este siglo pues, surjan nombres indígenas asociados a creaciones de carácter académico de gran valor artístico. Esta es la sala del siglo XVII. Bueno, están los chicos visitando el museo. Diego Quispe Tito nació en la ciudad de Cusco en 1611 y estuvo activo al menos hasta 1681. Entre sus trabajos más conocidos destacan los que dedicó a la decoración de la iglesia de San Sebastián, muchos de los cuales lamentablemente fueron destruidos en un incendio reciente en el año 2016. Una imagen del juicio final que se encuentra en el convento de San Francisco del Cusco y la serie del Zodíaco que se aprecia en la catedral de la misma ciudad. Su particular estilo para recrear grabados flamencos le sirvieron de inspiración, lo convierte en uno de los iniciadores de la Escuela Cusqueña de Pintura. El museo cuenta con algunas de las obras atribuidas a su autoría o a su círculo, como el ejemplo que representa la Sagrada Familia. Esta pintura es atribuida al círculo de Quispe Tito. La composición sigue el modelo creado por el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens en este grabado siguiente, de la obra que continúa, cuya creación fue difundida mediante grabados en cobre, como ejemplo firmado por el flamenco Lucas Borsterman en 1620. En la pintura, a diferencia del grabado, se abre un paisaje horizontal como fondo de la escena. Este cambio, según señalan algunos, es significativo, pues introduce de manera enfática la presencia del paisaje derivado de la influencia del arte flamenco. Por otro lado, este cuadro reúne las características de la pintura cusqueña de la época, segunda mitad del siglo XVII, como el carácter naturalista en las indumentarias, posturas y gestos de los personajes. La influencia flamenca del paisaje y el uso del claroscuro, la luz incide sobre los personajes pero deja en la sombra la palmera y los arbustos detrás de ellos, son características del período, ¿no? El segundo pintor indígena mencionado, Basilio Santa Cruz Pumacayao, al igual que Diego Quispe Tito, es otro destacado pintor cuyo estilo es marcadamente naturalista. En el último cuarto del siglo XVII, época del pleno barroco, adquirió un estilo propio. El museo cuenta con algunas obras bajo su influencia, como el caso de la Virgen de los Desamparados al lado izquierdo y el San Lorenzo al lado derecho. En el primer cuadro, la calidad de la ejecución del cuadro se observa en la propuesta naturalista de los rostros y las manos de los santos al pie de la Virgen. Asimismo, en el cuadro de San Lorenzo se observa de modo naturalista el drapeado de la vestimenta del santo, las aplicaciones doradas son de época posterior, ya que no forman parte del concepto naturalista de la pintura. La aplicación del dorado es ya una característica de la pintura cusqueña del siglo XVIII. Tenemos una imagen de la Virgen Niña hilando de la colección. Para el siglo XVIII, los talleres de pintura cusqueños habían alcanzado su mayor desarrollo histórico, tanto en lo técnico como en lo estilístico. La gran productividad de los talleres de la ciudad imperial, así como el éxito de la estética que cultivaban, permitió la exportación de sus obras a prácticamente todas las ciudades de importancia del virreinato peruano y vio al arte cusqueño monopolizar la producción artística colonial. Es un altar en el museo. Después de las figuras fundacionales de la escuela cusqueña del siglo XVII, como Diego Quispe Tito y Basilio Pumacayao, destacaron a lo largo del XVIII cusqueño artistas como Marco Zapata, Basilio Pacheco o Mauricio García.
cabe de señalar que el paso de los primeros a los segundos acarrea ciertos cambios importantes. Por un lado, el estilo europeizante y hasta cierto punto academicista de los fundadores va siendo dejado de lado en pos de nuevas convenciones estéticas. Por otro, la dinámica productiva que tuvieron que enfrentar los talleres de los maestros como Zapata, Pacheco o García les impuso ciertas exigencias como el estilo que llevó a una simplificación cromática y de diseño acorde a las necesidades con satisfacer la gran demanda que tenían. Es importante citar aquí a Teresa Gisbert para valorar el arte andino como un desarrollo exclusivo, no como un desarrollo exclusivo de un grupo étnico. Y abro comillas, el arte andino a partir de la conquista se distingue en razón de que no hay un proceso explícito de rechazo a lo importado. Lo que se percibe es un fenómeno de apropiación y transformación en una corriente que no está necesariamente determinada por el factor étnico. Tiene que ver con el transcurso del tiempo y con el desarrollo de los procesos estéticos, pues solo a partir del barroco hay, por el carácter mismo de este movimiento, la libertad suficiente para cierto tipo de expresiones a las cuales adhirieron tanto indios como mestizos y criollos. Cierro comillas. Junto a la técnica y estilo cusqueño pueden identificarse además temas iconográficos originales que representan la religiosidad local americana. Por ejemplo, pueden citarse los arcángeles arcabuceros como su expresión más conocida. También destacan las pinturas que representan a la Virgen María, que son pinturas de imágenes escultóricas, cuyos vestuarios reproducen el formato triangular usual, decorado con pan de oro, así como la presencia del Señor de los Temblores en esta imagen, que es una pintura de la escultura de la Catedral del Cusco, patrón tutelar de la ciudad desde el terremoto de 1650. Desde entonces, la imagen de la escultura se trasladó a la pintura. El Museo de Osma posee uno de este tipo, ¿no? Lo peculiar es que tiene este faldellín que reemplaza al tradicional paño de los Cristos crucificados, ¿no? En la mayor parte de los cuadros cusqueños se evidencia la creciente preferencia de la clientela local por la presencia del dorado como rasgo de culto y decoración, sobre todo en el siglo XVIII. Esta profusión del dorado es también el reflejo del clima ideológico, como lo señala Luis Eduardo Buffardén en la representación del cuadro El matrimonio de la Ñusta, donde señala el movimiento del renacimiento inca como un fenómeno cultural de grandes repercusiones, que veremos luego más adelante. Un cuadro importante de la colección del museo es la procesión del Corpus Christi, donde se observa la participación de dicho evento religioso de todos los sectores del pueblo en esta gran celebración barroca, en el que se mezclan los diversos elementos culturales que caracterizaron el culto religioso en el virreinato. Muchos de los elementos del culto tenían significados distintos para españoles e indígenas, y la fiesta del Corpus Christi parece una prueba de ello. Por ejemplo, entre los personajes que celebran en la plaza se puede descubrir en el sector central del cuadro. En el sector donde está la flechita, ahí se escapan. Aquí. En el sector central del cuadro, a dos caciques vestidos con vestimenta, con una vestimenta colonial de atuendos incas, ¿no? Es un cuadro muy interesante, que es la Plaza de Armas del Cusco. Al lado derecho, en la parte superior, está la Catedral del Cusco, y al lado izquierdo está la Iglesia de la Compañía de Jesús, que curiosamente son dos iglesias que comparten un mismo espacio, ¿no? Eso denotará más adelante la importancia de la orden jesuita en el Cusco en particular y en el Perú en general. Y aquí están estos señores vestidos de incas en un espacio en el cual en el pasado precolombino sucedían las grandes festividades incas, donde las diferentes momias o ancestros incaicos eran sacados en procesión a dar la vuelta por la misma plaza en la cual luego se establece la Plaza de Armas durante el gobierno español. Y ellos, los caciques, vestidos en incas o con trajes incaicos, fueron
los responsables de gobernar las diferentes parroquias, los diferentes barrios de la ciudad del Cusco, y eran ellos quienes acompañaban a cada imagen de su barrio respectivo, de San Jerónimo, San Sebastián, etcétera, las diferentes capillas, y venían a esta fiesta una vez al año y en algún momento se presentó la pregunta, ¿no? ¿No son acaso estos santos remanentes de los antiguos ancestros incaicos, ¿no? Y venían siendo acompañados por los propios caciques, no eran otra cosa que los descendientes de las familias incas aristocráticas del Cusco? Vestidos entonces en este vestuario colonial, en clara señal de que no estamos ante una celebración puramente católica y occidental de la Eucaristía. Dada la presencia de estas figuras, el cuadro debió haber sido pintado antes de la revolución de Túpac Amaru II, en 1780, ya que luego de esta revolución se prohibió a los indios, entre otras muchas manifestaciones culturales potencialmente cargadas de significado político, vestir los trajes de los incas durante los actos públicos en particular, ¿no? Entonces, luego de la revolución de Túpac Amaru, cambian las reglas y aquello que hasta aquel entonces era tolerado y entendido como algo natural, que era el uso de estas vestimentas incaicas y las tradiciones precolombinas aún vigentes durante el gobierno virreinal, ¿no? Pierden esa posibilidad y muchos de los derechos adquiridos o aquello que el uso y la costumbre había permitido que sobrevivan se pierden. Otra de las pinturas, que es este famoso cuadro que está hoy día alojado en los espacios del Museo del Prado, otra de las pinturas de mayor importancia posee el museo es sin duda la representación de los matrimonios de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y don Juan de Borja con Lorenza Ñusta. Este cuadro, fechado en 1718, es un testimonio de la importancia que adquirió la Compañía de Jesús en el virreinato del Perú, no solo por la evangelización, fin último de los jesuitas, sino también por el aspecto político. Desde el punto de vista de la Compañía de Jesús, la política jesuita en su tarea evangelizadora, sobre todo en el sur andino, se caracterizó por la conciliación de elementos de devoción y tradición indígena con la española. Ramón Mujica ha comentado sobre dicha estrategia empleada por los frailes agustinos y jesuitas y afirma, abro comillas, los agustinos y los jesuitas, por otro lado, se inclinaron a sacar un provecho catequizador de las historias de los dioses paganos, imitando la búsqueda emprendida por los filósofos neoplatónicos del Renacimiento italiano y utilizando los manuales hispanos de mitología. Mostraron gran preocupación por identificar trinidades paganas entre los indios a fin de demostrar que, por medios naturales, habían tenido vislumbres embrionarias de las verdades cristianas. Cierro comillas. Este interés está en sintonía con la difusión de la representación del enlace matrimonial entre la élite inca y los descendientes de los santos jesuitas, hecho que acontecieron en el siglo XVI, pero son reproducidos a partir de finales del siglo XVII. Con respecto al accionar jesuita, Mujica enfatiza, el sincretismo de pinturas y esculturas del arte jesuita evidencia el respeto por una cultura local, la teología del lenguaje y el amor por las diferentes lenguas. De las numerosas versiones que fueron mandadas a hacer en su época, actualmente se conocen algunas pocas. Las pinturas pertenecientes al Museo Pedro Osma es una de ellas. Las otras se encuentran en la Compañía de Jesús del Cusco y en la Compañía de Jesús de Arequipa y en el Beaterio Copacabana en Lima. Bueno, este cuadro, como hemos podido ver, es sumamente importante y muy revelador de ciertos aspectos de la gravitación de la orden jesuita en los Andes y de qué manera ellos consiguieron generar una alianza de sangre entre la aristocracia cusqueña inca con la élite jesuita y a partir de ahí generar una relación privilegiada con las poblaciones cusqueñas. La historia es bastante más larga y creo que Luis Eduardo Bufarden va a estar aquí en el día 9 de marzo y va a dar una conferencia específicamente sobre este cuadro donde podrán ustedes entender mucho más de lo que se está esbozando en este momento, ¿no?
Otro tema central de la pintura virreinal es las advocaciones marianas, ¿no? La importancia en el siglo XVIII cusqueño en cuanto a la demanda artística y la definición estilística de su pintura que ha permitido hablar de una escuela con identidad propia, se distingue en Lima, porque se distingue de Lima de gusto más académico, ¿no? Como ya hemos comentado, ciertos temas de la pintura cusqueña del siglo XVIII destacan por su ejecución, tema o invención iconográfica, como las advocaciones marianas y arcángeles arcabuceros. A estos temas, el Museo de Pedro Dosma le ha dedicado sendas salas de exposición permanente. La Virgen María es uno de los temas religiosos que ha logrado despertar devoción general en el cristianismo. En el virreinato, su culto se extendió en el territorio americano desde México hasta Perú. Desde que fue traída por los europeos, no dejaron de fundarse cofradías, iglesias, monasterios e incluso ciudades en su nombre, ¿no? A esta difusión contribuyó ciertamente el proceso evangelizador y la labor de las órdenes religiosas. Los distintos pueblos locales se apropiaron de su representación. Con la expansión del Imperio Español en América, llegaron un grupo de advocaciones marianas de tradición europea que se reprodujeron bajo la forma de imágenes de altar, como por ejemplo la Virgen de la Almudena, cuya devoción fue auspiciada por el obispo del Cusco, el madrileño Manuel Mollinedo, con la construcción de un templo dedicado a dicha advocación. Mollinedo encargó imágenes y esculturas y pinturas de la Virgen de la Almudena a artistas indígenas como el escultor Túpac Basilio Santa Cruz Pumacayao. Hay ejemplos de devociones marianas asociadas a nombres de lugares que las acogió, como la Virgen de Copacabana, la Virgen de Cocharcas o la Virgen de Pomata. Un buen ejemplo del modo en que surgieron esas advocaciones andinas es el de la Virgen de Cocharcas. Según cuenta la historia, a fines del siglo XVI, Sebastián Quimichi, un habitante de San Pedro de Cocharcas, Apurímac, inicia su viaje al santuario de Copacabana, a orillas del lago Titicaca, donde se veneraba la imagen milagrosa de la Virgen de Copacabana, confiado en que ella podría sanar su lesión en el brazo, ¿no? Tenemos aquí un pequeño retablo que es una reproducción de la Virgen de Copacabana en las orillas del lago Titicaca en el territorio boliviano. Es interesante señalar también aquí de qué modo la ubicación de este santuario de Copacabana al borde del lago Titicaca tuvo desde el inicio una inmensa aceptación y una gran devoción alrededor de esta Virgen que fue, dicho sea de paso, la primera talla hecha por un indígena en la zona, en el Perú, y además está asociado al lago Titicaca en sí, que además era una deidad precolombina sumamente importante desde la época muy anterior a los incas, durante los incas, y entonces es un espacio de peregrinación que hasta el día de hoy tiene una vigencia extraordinaria, ¿no? Entonces hay lugares también que han sido muy bien aprovechados por las autoridades eclesiásticas de la época y han podido confluir allí tanto las antiguas devociones prehispánicas como las nuevas recién llegadas. En retribución al milagro concedido, adquirió una imagen de la Virgen de Copacabana para llevarla de regreso a su pueblo natal, con una talla realizada por el mismo Francisco Tito Yupanqui, quien tallara la Virgen de Copacabana, ¿no? Autor de la imagen venerada en Copacabana. Emprendió el regreso a Cocharcas, en donde se fundó la cofradía en su honor y se levantó un santuario. Desde ahí, la historia de sus milagros dio inicio a un importante culto que tiene gran relevancia hasta el día de hoy. El museo cuenta con un cuadro que es el cuadro que está al lado izquierdo para ustedes, que es la Virgen de Cocharcas, que es una imagen procesional y se ven los detalles de todos esos peregrinos que están llegando a Cocharcas para atender a las fechas del culto. A su lado está la Virgen del Rosario, que es una advocación traída bajo el auspicio de la Orden Religiosa de los Dominicos. En el siglo XVIII, en la región de Puno, en un lugar llamado Pomata, la representación de la Virgen de la imagen tutelar del pueblo incluía penachos de plumas y de un tipo de avestruz que habita en la puna andina y coloridas vestimentas para el niño, así como jarrones en su altar. Esto obedeció a la labor de los imagineros de la ciudad como Pomata, que en el siglo XVIII consiguieron exportar el prototipo creado
como una forma de representación constante y repetida en toda el área andina. De este modo, la Virgen del Rosario de Pomata se convirtió en una advocación reconocida en la región, ¿no? Se ve el penacho de plumas tanto en el caso de la Virgen como en el caso del Niño, y las plumas están estrechamente vinculadas a antiguas tradiciones locales, ¿no?, de prestigio y de importancia. Otro tema interesante en este camino de mestizajes y de cruces de tradiciones locales y foráneas es el caso de los arcángeles y ángeles. Las representaciones de ángeles han estado siempre presentes en el arte religioso occidental, tal como lo atestiguan muchas de las más conocidas obras de arte universal. El Museo de Osma también cuenta con algunas representaciones de tales características, aunque concebidos con elementos propiamente locales. Es la sala de los arcángeles, y aquí tenemos un guía disfrazado de arcángel jugando con los chicos. El museo conserva un lienzo que representa al arcángel Miguel, que luce su habitual indumentaria de jefe militar con armadura romana, pero completamente complementada con otros elementos asociados a la tradición local como penachos de plumas y faldas. ¿Sí sé que está aquí en realidad? Las más significativas creaciones locales provienen del taller de pintura de Cusco y del Alto Perú durante los siglos XVII y XVIII y representan la vertiente andina y barroca de este culto a los arcángeles y ángeles en el arte católico. El ejemplo más elocuente es el caso del arcángel arcabucero. Como vemos aquí, tenemos a un arcángel que está cargando un arcabuz, cuya iconografía es una creación propiamente andina, que no tiene precedente en el arte europeo. Sus primeras representaciones datan de finales del siglo XVII en el sur andino y se extienden a lo largo del siglo XVIII en el virreinato peruano. El museo cuenta con algunos de estos ejemplares, ¿no? El elemento más significativo de estas representaciones es sin duda el arma de fuego que porta el arcángel, el arcabuz, arma europea de los siglos XV y XVII. Es importante señalar que la idea central de este tipo de obras era representarlos individualmente en series de lienzos. De esta manera, el conjunto de cuadros formaba la representación de un ejército celestial. Cada personaje iba vestido a modo de la élite militar hispana y provisto no solo de armas, como una lanza o un arcabuz, sino también de estandartes e instrumentos musicales como tambores y pífanos. Según los testimonios de época, desde la llegada de Pizarro se estableció una asociación entre los arcabuceros e Illapa, el dios andino del trueno, por el parecido sonoro entre la explosión del disparo del arcabuz y el retumbar que produce el trueno antes de desatar el rayo. Y este dios Illapa, que es el dios del trueno andino, es quien anuncia las lluvias. De alguna manera el arcabuz también anuncia las lluvias y por ende hay una confluencia de ambas entidades y este arcángel arcabucero termina siendo una entidad híbrida entre las tradiciones europeas y americanas. Esa fue una de las razones por las cuales los primeros indígenas que entraron en contacto con los españoles los consideraron enviados de Viracocha, una de las importantes divinidades del panteón superior andino en el antiguo Perú. La representación del arcángel con indumentaria de élite militar, portando un arcabuz o con tocado de plumas sobre los sombreros, se ha relacionado con el pensamiento y tradiciones andinas. De acuerdo a Ramón Mujica, quien ha dedicado un tratado a la figura del arcángel en Arcángeles Apócrifos de la América Virreinal, los guerreros incas, denominados huamingas, eran representados como guerreros alados, cuyos antecedentes iconográficos se remontan incluso a periodos pre-incas, como el caso de la cerámica mochica y otras tradiciones donde los guerreros están acompañados siempre de aves o son ellos mismos alados. Pre-incas. Asimismo, existe una serie de relatos míticos incas que narran que las castas políticas cusqueñas descendían de las aves totémicas como el halcón, el águila o el cóndor. Esta es una imagen de los 7 arcángeles de Palermo que cierra la sala de los arcángeles y los ángeles en el museo. En la escultura
el Museo de Osma cuenta con una sala dedicada a la producción escultórica virreinal, donde reúne imágenes de gran calidad artística realizadas entre los siglos XVI y XVIII. La mayor producción escultórica virreinal durante el virreinato peruano es religiosa, confeccionada preferentemente en madera de cedro, de tradición española, o su ingeniosa variante local hecha a partir del maguey, una planta cactácea de origen americano, ¿no? Que es un material ligero y fácil de obtener en la zona andina, que reemplazó al cedro en la elaboración de imágenes en algunas regiones del sur andino. Esta es en realidad la antigua sala de baile de la casa, que se convirtió en el espacio de las esculturas. Aunque los primeros ejemplos de la escultura del virreinato peruano fueron importadas de España hacia finales del siglo XVI inclusive, pronto surgieron talleres establecidos localmente por escultores hispanos. Entre las obras escultóricas importadas de España a las Indias, que mayor influencia ejercieron en el gusto de la sociedad virreinal, fueron sin duda alguna las que provenían del taller de escultor español Juan Martínez Montañés. Si los italianos Vitti, Alessio y Medoro cumplieron un papel importante en el temprano desarrollo de la pintura virreinal, en el género escultórico Martínez Montañés cumplió un papel importante en la formación de una escuela de escultores locales bajo el signo de la corriente sevillana. Montañés introdujo un concepto naturalista atemperado en la elaboración de sus imágenes que captaban no solo los rasgos particulares de los personajes, sino también su carácter psicológico. No solo llegaron obras suyas, sino discípulos y escultores españoles influidos por su estilo, como bien se ha confirmado y ampliado información el profesor Rafael Ramos, tras años de investigación tanto en España como en el Perú. Algunas esculturas que posee el museo son testimonio de esta etapa artística, como por ejemplo San José o San Juan Evangelista, hechos bajo la influencia sevillana. Lucen detalles anatómicos como las venas bajo la piel. Otro excelente escultor español contemporáneo a Montañés fue el gallego Gregorio Fernández, cabeza de la corriente castellana, quien envió algunas de las obras al Perú desde su taller en España. Algunas sin la trascendencia que tuvieron las obras de Montañés en el escenario artístico limeño. Sin embargo, puede mencionarse algunas piezas que cuentan en el museo que sigue el estilo de Fernández, como los Padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. En el siglo XVIII, la escultura virreinal evoluciona a ejemplos más realistas, donde cobran protagonismo imágenes elaboradas con ojos de vidrio o vestiduras hechas con tela encolada o incluso el uso del cabello natural. El museo posee aquí una imagen de San Antonio Abad. La técnica del encolado permitía crear volúmenes y dar la sensación de drapeado en el vestuario. También en este siglo son más los ejemplos que se conservan hechos con la técnica del maguey. El maguey es esta planta con lo que se hace el tequila. Tiene un tronco central que es como una madera balsa muy ligera que se puede tallar, ¿no? Y luego sobre la cual se puede aplicar tela encolada, etc., ¿no? Desarrollado sobre todo en la zona surandina. Cubiertos con pasta de yeso o policromado, como el ejemplo del grupo escultórico de Adán y Eva que posee el Museo de Osma. Otra tradición es la de la piedra de Huamanga, que es un alabastro de origen ayacuchano, de la zona central del país, que también se trabajó mucho en la época virreinal, ¿no? Muchas de esas piezas son consideradas más portátiles, más sencillas de llevar y son de tradición más popular. En la sala de alegorías se ha dedicado un espacio a las pinturas que representan temas alegóricos que ilustran algunos puntos claves del dogma católico o el papel de la Iglesia en expansión del Imperio Español, como por ejemplo la exaltación de la Eucaristía, la nave de la Iglesia o la defensa de la Eucaristía con Santa Rosa de Lima. Nuevamente aquí un grabado de origen flamenco es utilizado como base para la pintura que veremos luego.
Aunque varían considerablemente en complejidad, los cuadros mencionados plantean al espectador la necesidad de leerlos en clave alegórica. Por ejemplo, la nave de la iglesia claramente de lectura más compleja alude a una alegoría de larga data en el cristianismo que se refiere a la fe o la nave como vehículo de salvación. Y a partir de este grabado está esta obra de gran formato que tiene a Jesucristo sobre el mástil en forma de cruz. La Virgen María va adelante sobre la vela en la proa el arcángel Miguel, blandiendo la espada, y en la popa San Pedro, identificado por las llaves que porta en la mano. Los tripulantes son los distintos santos apóstoles, místicos y fundadores de órdenes religiosas, y en la parte inferior vemos a los doctores de la Iglesia que hacen avanzar con sus remos a la nave. Alrededor del cuadro observamos escenas que resaltan el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. De este modo, el cuadro integra los dogmas de la evangelización y los combina con la historia eclesiástica de la historia universal en una lectura de la situación política de la época en que fue pintado. Esa es su ubicación en el salón. En este mismo sentido, y en el contexto americano, la pintura de la defensa de la Eucaristía con Santa Rosa de Lima proclama lo mismo. La importante figura de Santa Rosa de Lima está en el centro, vestida con el hábito dominico, y sobre su cabeza sostiene la custodia, de la que tiran un grupo de musulmanes desde el lado derecho de ustedes, ¿no? Para hacer caer la custodia, y en el otro lado se presenta al rey, a la figura del rey español, con ademán de defenderla con su espada. En la parte superior aparecen la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Nuevamente tenemos un cuadro con elementos de la religiosidad cristiana, como la custodia y la Trinidad, así como la figura de la primera santa de América, aunque también se observan otros personajes como la figura del rey, además de los musulmanes. Estos elementos en conjunto, más allá del importante mensaje de la exaltación de la defensa de la custodia, símbolo de Cristo, explican el dominio de la corona española sobre la religión musulmana mediante el triunfo del cristianismo en su expansión en el continente americano. En la parte posterior del museo, este edificio, que es, como les comentaba tempranamente, el comedor, ahí se encuentran retratos de algunos reyes, como el caso de Carlos III de España. También se encuentran los retratos del primer miembro de la familia Osma que llega a Lima, que es Gaspar de Osma y Tricio, y el retrato de Pedro de Osma. Y luego tenemos un poco cómo se utilizaba esta casa, este espacio, en época en que era habitado. Y tenemos también una sección de mobiliario dedicado básicamente a este tipo de mobiliario hecho a base de carey y nácar de tradición oriental, como estos grandes gaveteros, y cómo formaban parte de la decoración de la casa y cómo está ubicado el día de hoy esta pieza en el centro de la gran sala del mobiliario, ¿no? Bueno, la platería es otro tema pues, importantísimo para el tema del arte virreinal peruano. La riqueza mineral de los Andes fue intensivamente explotada desde la conquista española, primero con la fundición de ornamentos y objetos rituales y luego con la explotación de las minas, algunas ya conocidas por los indígenas y las que se fueron descubriendo durante la colonia, como el famoso Cerro Rico de Potosí. Esta es la sala de platería del Museo de Osma, donde además de la colección de la familia de Osma se encuentra también la colección de Francisco Vice y de la colección Azariti. Unas custodias, todo el mobiliario eclesiástico y también objetos de uso doméstico, como estos floreros tan bonitos, ¿no? Y luego canastas, sahumadores, cofres,
Ese es un tema interesante, porque aquí vemos un tupu. El tupu es el prendedor tradicional que usan las señoras en los Andes desde tiempo muy antiguo, siendo ya en época colonial, inclusive en el siglo XIX, tenemos a la imagen del sol y a la imagen de la luna en el mismo tupu, lo cual representa un poco la tradición y la costumbre de aquellas cosas antiguas que habían ido quedando en el recuerdo popular. Esta última pieza que estamos mostrándoles es un mate, es una calabaza forrada en plata dorada, ¿no? Es para tomar la hierba mate que se consume mucho en el sur de Sudamérica. Es una hierba de origen guaraní, que en su momento fue conocida como el té de los jesuitas. Al no haber ni café ni té en la ciudad de Lima, los jesuitas trajeron esta hierba desde el Paraguay a Lima y al resto del virreinato conocido con ese nombre. Originalmente la hierba que hoy día se conoce como mate se llamaba chaá en la lengua guaraní. Sin embargo, el uso de esta hierba y el consumo de esta hierba en esta calabaza, que en quechua se llama mate, ¿no? Terminó dándole el nombre al producto, el recipiente, ¿no? Entonces esos mates se producían en el Perú con gran destreza y fueron conocidos también como los mates peruleros en aquel entonces, ¿no? Y eso es un poco para mostrar un poco el movimiento que hay. A veces uno imagina, ¿no?, el arte virreinal como algo muy estanco y muy cerrado en un solo lugar, y sin embargo aquí hay aportes de todos lados, tanto de las poblaciones nativas como de los foráneos, y hay un movimiento muy grande, ¿no? Los jesuitas en particular colaboraron mucho al conocimiento de diferentes regiones en la zona de Sudamérica. Y luego, como sé que ya se me está ganando el tiempo, no quería dejar de enseñarles la última sala, que es la sala que hemos abierto hace un año, que se llama la Sala del Arte del Sur Andino, llamada así, porque en la cual hemos querido, a partir de la colección virreinal del museo, como es el caso del cuadro que se encuentra hoy día albergado aquí en el Museo del Prado, el matrimonio de la Ñusta, la procesión del Corpus y la genealogía de los incas, son tres cuadros que, pintados en el siglo XVIII, dejan ver expresamente a los incas retratados en ellos. Entonces, recibí el encargo de parte de la dirección y la presidencia de la Fundación de Osma de traer una colección precolombina al Museo de Osma, y a la luz de estos cuadros tan fuertes y tan importantes, decidimos traer aquello que fue el antecedente previo a la pintura virreinal. La colección del museo es esencialmente pintura cusqueña, por lo tanto, nada más natural que traer a los incas al Museo de Osma. A los incas, y antes de ellos a los tiahuanacos, que es un grupo que tiene su origen en el lago Titicaca y que son de alguna forma para los incas su origen mítico. Entonces, a partir de esas ideas, intentamos hacer algo que no se hace mucho, por lo menos en los museos peruanos, que es generar un espacio de conocimiento más amplio que la sola cultura. Quiero decir con esto un poco a la imagen de lo que hizo Fernán Brodel con el Mediterráneo, ¿no?, que entender la zona surandina como un solo gran espectro cultural, y lo que pudo haber pasado en los últimos 2000 años no es sino un devenir de una región determinada. Por lo tanto, encontramos algunos hilos conductores que nos podían permitir, en un lenguaje museográfico y museológico, entender de alguna manera qué había pasado en el sur andino en los últimos 2000 años aproximadamente. Esta es la sala que hemos acondicionado para tal fin. Tenemos los cuadros ahí que comento yo al fondo, y elementos precolombinos de un lado y otro. El elemento que elegimos como el hilo conductor, bueno, fueron dos en realidad, pero uno de ellos fue el quero. El quero es un vaso que se usa para todos los rituales desde épocas muy antiguas hasta el día de hoy, donde se toma la famosa chicha o la cerveza de maíz que se produce en los Andes a partir del maíz fermentado. Entonces pusimos una línea de tiempo en la cual vemos a partir del siglo V a la cultura tiahuanaco del lado izquierdo, con estos vasos muy elegantes, se hacían en cerámica, en metal, en piedra, en madera, etc., ¿no? Luego
en el punto medio los incas y luego el virreinato, ¿no? Fueron tradiciones que se han mantenido vivas a lo largo de muchísimos siglos y que están vivas hasta el día de hoy. Inclusive no pusimos cosas más antiguas como la cultura pucará, que tiene 200 a.C., para no escaparnos mucho del formato de lo que nosotros deseamos presentar al público y plantear esta idea de la larga duración en un territorio determinado. Este es un quero tiahuanaco de una factura muy elegante y muy fina. Esos son las saquillas o queros de metal. Se trata de un quero de plata, los había en oro, en metal, en madera. Los de madera son muy raros de encontrar de la cultura tiahuanaco en vista de la antigüedad, ¿no? Estamos hablando de 1500 años de antigüedad aproximadamente. Estos son los queros tiahuanaco también, que representan el rostro de la deidad que se encuentra en la Puerta del Sol, que está en Bolivia. Estas son las series de queros tiahuanacos, sus ahumadores, y el famoso personaje del dios de los báculos que se encuentra en el lado izquierdo, que es quien sería la deidad más importante para los tiahuanaco. Y luego este estilo ya mucho más sintético, que es el caso de los incas, que para muchos son los grandes arquitectos, grandes tejedores, y muchas veces se ha hablado poco o no muy bien del arte incaico. Sin embargo, se trata de un arte absolutamente sofisticado, de gran calidad, y con una tendencia a la abstracción muy marcada. Y aquí tenemos una colección de queros en madera. Se hacían muchas veces, eran en pares, se brindaban uno con vasos idénticos con el otro. Estos son ya piezas de transición, donde ya hay algunos elementos, digamos, más europeos. En el caso de los queros coloniales es cuando se participa el color, en particular es cuando recién aparece el color. Eso se trata de queros de madera y pintados. Ese es un quero donde se ilustra el combate de los incas contra los amazónicos. En la primera escena, al lado izquierdo, ustedes ven un árbol con un mono y con un loro que nos ponen el territorio amazónico, y luego guerreros incas que derrotan a las poblaciones del lado de la vertiente amazónica de los Andes. Y la típica composición de los queros coloniales, con la escena en la parte superior, en la parte media la banda de tocapus, o estos supuestos símbolos de la escritura inca, que hasta aún no se han del todo deshelado, y en la parte inferior se suelen poner flores heráldicas, ¿no?, de la cultura inca. Son queros del siglo XVIII, ¿no?, con lo cual se sigue manteniendo viva las antiguas glorias incaicas, ¿no? Y mucho se ha hablado de la eventual situación de hablar de un arte de resistencia, ¿no?, donde se mantienen vivas las costumbres y las tradiciones precolombinas en pleno siglo XVIII. Ese es otro quero también muy interesante, que es el quero, el Inca Rey al lado izquierdo y el Coya Rey. Coya es el territorio del lago Titicaca, en un lugar determinado llamado La Raya o Vilcanota, donde se reúnen ambos dignatarios a brindar, y cada uno tiene un quero en la mano, un quero en cada mano. La escena en realidad comienza en la parte extrema anterior, están los mismos dignatarios vestidos en guerreros, acompañados por estas aves, luchan en un ritual de fertilidad y luego se reúnen a brindar en el centro, ¿no? Y es muy interesante este quero porque, hecho en el siglo XVIII, representa un ritual que se mantuvo activo hasta el siglo XX, hasta 1950, en el sur del Cusco, este ritual se mantuvo activo. Y lo pusimos en la sala en particular, pues nos parecía interesante mostrar la complementariedad entre el mundo del altiplano, que se encuentra alrededor del lago Titicaca, a 4.000 metros de altura, y los valles templados del Cusco, donde se producía el maíz y todos otros tipos de productos de tierras más cálidas. Esta es la zona de los queros incas y virreinales. Y otro tema, otro elemento que también hemos usado ha sido el tupu, este prendedor que se usa hasta el día de hoy, que se usó desde muy antiguo para fijar los mantos de las señoras, ¿no?, de las damas. Aquí tenemos los tupus incaicos. Esta es una imagen de Guamán Poma de Ayala, ¿no?, una crónica donde se representa claramente a la señora portando ese tupu. Y esa es una imagen del día de hoy.
el pueblo de Tupe, al norte de Lima, al sur de Lima, donde hasta el día de hoy se siguen usando esos tupos de manera tradicional. Entonces, de alguna forma, lo que hemos querido mostrar con esto es cómo se han podido mantener a lo largo de tantos siglos, ¿no?, las tradiciones locales y cómo también de qué modo las tradiciones europeas llegadas a través de los grandes maestros de la pintura y de la escultura europeos se fueron acomodando y se fueron ubicando en un escenario distinto, ¿no?, de tal manera que hemos tratado de encontrar aquí dos rutas distintas que se encuentran naturalmente en esos territorios del sur andino. Los grandes aríbalos para llevar la chicha, y ahí está la ñusta y todos sus acompañantes, incluyendo la genealogía de los incas, todas estas imágenes del siglo XVIII que tienen que ver directamente con esta idea del renacimiento inca que causara tantos problemas y dificultades, tanto para la corona como para el destino de las poblaciones indígenas en los Andes en el siglo XVIII. Bueno, muchas gracias, buenas noches.